2014, cuando estaban lanzando el libro de Edmund Clowney, El misterio revelado, en español, una de las primeras publicaciones que Poema tuvo al español, la editorial colombiana. Y me impactó tanto que compré el libro y lo leí esa misma noche, completo. Y creo que me volví a leer la mitad al día siguiente. Y fue tan impresionante, porque era como si una nueva forma de leer las Escrituras estaba frente a mí que yo no había visto antes. Y era poder leer la Biblia viendo todo su contenido como si fuera una sola historia. Todos hemos estado familiarizados con muchas historias de la Biblia, especialmente en Semana Santa, cuando estamos viendo las grandes historias de personajes de la Biblia y todos nos admiramos con la valentía de Daniel, con la perseverancia de José, con el sufrimiento de Job, con la testarudez, pero también, en cierto sentido, con el milagro de salvación de Jonás, con la mediación compasiva y la mansedumbre de Moisés. Y si empezamos a examinar cada uno de los personajes de la Biblia, seguramente todos tienen algo que contarnos a nosotros acerca de cómo vivir. Pero la Biblia solo sería una colección de libros y de personajes importantes si solo se tratara de eso. Y yo quiero persuadirlos en este pedacito de clase, porque esto es algo que pudiéramos abordar en un curso completo. La teología bíblica, de hecho, se encarga de eso. Pero yo quiero persuadirlos en este pedacito de clase en que la mejor manera en la que nosotros podemos aprovechar la lectura de las Escrituras es verla como una carretera que nos apunta a un solo destino, a nuestro Señor Jesucristo. Como decía el video, hay un mejor y verdadero, lo que tú quieras en el Antiguo Testamento. Un mejor y verdadero Adán, un mejor y verdadero Abel, un mejor y verdadero Noé, un mejor y verdadero Abraham, un mejor y verdadero Isaac, un mejor y verdadero Jacob, mejor y verdadero Judá, mejor y verdadero José, mejor y verdadero David, mejor y verdadero profeta, sacerdote, rey, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Ya tengo la sensación de que este tiempo no nos va a alcanzar para absolutamente nada. Lucas capítulo 24. ¿Me dejan saber cuando estén ahí? Versos 13 al 27. Esto es la palabra de Dios. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que está como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Verso 27, importantísimo.
y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiendo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Wow. Si alguna vez el Señor nos da la oportunidad de tener conversaciones en el cielo, una conversación que sería bueno tener, sería la conversación con estos discípulos en el camino de Emaús. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo exactamente? ¿Qué pasajes usó? Cuando habló de todas las Escrituras, ¿a quién los apuntó concretamente? ¿Quiénes fueron los personajes a los cuales se refirió? Por supuesto, esto es una hipótesis, porque en el cielo no tendremos duda, en la eternidad todo será tan claro para nosotros. Pero no sé si a usted le pasa lo mismo, como que se pone en el lugar de estos discípulos en el camino de Emaús y dice: ¿cómo es posible que ellos caminaron al lado del Señor Jesucristo y no pudieron reconocerle? Pues bueno, porque es imposible que tú camines al lado de alguien que tú sabes que está muerto. Además, estamos hablando del Medio Oriente, en la tarde-noche del Medio Oriente, donde la gente está completamente cubierta y era muy difícil que pudieran reconocer el rostro del Señor. Por otro lado, tenían la imagen de que el Señor había sido azotado, con sus manos traspasadas, que tenía el costado traspasado. Lo último que ellos esperaban es que una persona se recuperara 3 días después y pudiera caminar con ellos. Así que antes de juzgar a los discípulos en el camino de Emaús, pongámonos en su lugar. Sin embargo, hay una cosa por la que el Señor Jesús los exhorta, y es que Él les dice: ¿cómo es que ustedes se hicieron tardos para oír lo que los profetas habían dicho? El problema con ellos es que por alguna razón habían olvidado lo que decía las Escrituras, que el Señor se levantaría al tercer día de entre los muertos. Si ellos hubiesen creído esto, para ellos no hubiese habido ningún problema. Ellos hubiesen podido reconocer que quien estaba con ellos era el Señor. Pero ese no es el punto de nuestra enseñanza. Yo me puedo quedar aquí porque me encantan las historias y en buscarles detalles a las historias. El punto de nuestra enseñanza es que el Señor Jesucristo usó las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que todas ellas daban testimonio de Él. Que todas estas Escrituras apuntaban a una sola realidad, y es la realidad de que el mensaje central de la Biblia es el mensaje central de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Note que el texto comienza diciendo o incluye esta declaración: comenzando por Moisés o desde Moisés. Esto es el Pentateuco. Todos los profetas, dicen, no los mayores o los menores, sino todos los profetas, y también los escritos, que era lo que los judíos reconocían como la literatura sapiencial. Esto es todo el Antiguo Testamento. Desde el Pentateuco, los profetas y todo el Antiguo Testamento en general, Él les mostraba lo que de Él decían, lo que de Cristo hablaban. Y esta es la pregunta que nosotros debemos intentar responder. Si Jesús pudo mostrar que todo el Antiguo Testamento habla de Él, ¿por qué nosotros leemos las historias de la Biblia como si fueran las historias de héroes y personajes de nuestro cómic evangélico por excelencia? Es como si fuera una recopilación de héroes en el que tú escoges al favorito. Si Cristo mismo reenfocó el contenido del Antiguo Testamento para mostrar que hablaba de Él y solo de Él, ¿cuál es el problema con nosotros para ver en las historias de la Biblia cosas, a veces, no estoy diciendo que sean inútiles, pero en comparación con la gloria que está revelada
en el Antiguo Testamento para nosotros son realmente insignificantes. De nuevo, no me refiero a su utilidad, me refiero en comparación con poder ver al Señor Jesucristo. Y no está mal que veamos todos estos, o todas estas virtudes que he mencionado, la valentía de Daniel, la mansedumbre de Moisés, y que tratemos de emularlas como ejemplos morales, porque ayudan. Pero la Biblia no está ahí con ese propósito. La Biblia está ahí con el propósito de apuntarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y créanme, cuando nuestros lentes cambian y empezamos a ver la Biblia desde esa perspectiva, es como cuando vas al cine a verte una película en 3D. Tú te quitas los lentes y la ves medio borrosa, pero te pones los lentes y todo está ahí, todo está tan cerca como que lo puedes tocar. Y no solo cambia, como dije en la oración, nuestra perspectiva de la Biblia, nuestro entendimiento, sino el provecho que sacamos. Empezamos a leer la Biblia con mucho más asombro. Empezamos a leer la Biblia con mucha más contemplación y con mucha más adoración, porque estamos viendo allí el rostro de nuestro Salvador. Así que fíjense que esa era precisamente la actitud de los discípulos en el camino de Emaús. Ellos se dijeron el uno al otro, claro, con razón, ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba todas estas cosas. Porque eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando nosotros nos exponemos a la belleza de nuestro Señor Jesucristo en todas las Escrituras. Es un ardor, en el buen sentido, del corazón. Un ardor del corazón. Vamos a ver entonces algunas implicaciones que el texto o que el tiempo nos permita sobre cómo la Biblia es una sola historia, sobre algunos errores que se cometen normalmente al acercarnos a la Biblia para ver a Cristo y, si el tiempo es generoso, algunas formas concretas en las que pudiéramos aplicar una interpretación correcta de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, para ver al Señor Jesucristo allí correctamente. Vamos a ver, en primer lugar, el peligro de fragmentar o de dividir las Escrituras. ¿Cuál es el problema con ver la Biblia como si fueran trocitos de historia? De hecho, no sé si usted ha podido experimentar esto, pero para algunas personas es muy fácil ver el Antiguo y el Nuevo Testamento como si fueran dos cosas completamente distintas. Y algunos predicadores cometen la osadía de usar el Antiguo Testamento para predicar alegorías todas las que quieran, porque pareciera que es como sin filtro. O sea, toma historias random del Antiguo Testamento que nadie conoce por allá de los reyes, del rey del norte, el tercer rey del norte mientras era rey Acab o Josafat en el sur, y el profeta que reprendió al otro y se le secó la mano para decirle a la gente que si no te hacen caso y no diezmas, se van a secar ellos también. O sea, agarra historias del Antiguo Testamento porque pareciera que el Antiguo Testamento aguanta todo. Y entonces usted puede escuchar toda clase de fantasías. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento parece mucho más riguroso, mucho más estructurado. El pensamiento sigue un orden argumental mucho menos violable, al menos a los ojos de la lectura natural. Entonces terminan partiendo el Antiguo Testamento en muchos pedacitos y el Nuevo Testamento para estos predicadores es como el coco. No quieren tocarlo porque no les da tanto margen de imaginación. Eso es una tragedia de magnitudes enormes. En primer lugar, porque pierde el hilo conductor. Se convierte, como dije, en un libro solo de moralejas. Cuentas la historia y si eres un comunicador versado, la vas a contar de manera entretenida, la gente te va a escuchar y al final, Juan Rafael Pombo, esta es la moraleja de esta historia. Esto es lo que nos enseña esta historia. La otra cosa y el otro problema con eso es que hacemos del hombre el héroe. Sé valiente como David.
Y de hecho, si pueden dramatizarlo mejor y llevan una onda con unas piedras y las tiran y otro día sé como Sansón y ponen en el púlpito unas columnas para derribar las columnas que se oponen a tu bendición y sé como Moisés y te fabrican un mar ahí que después abren. Es un espectáculo. Pero eso es una exaltación al hombre. Y un fetichismo peligroso, de hecho, en creciente y preocupante aumento en los púlpitos cristianos. Porque pareciera que ya la predicación no es suficiente. Ahora hay que usar todos los elementos y los efectos especiales que hayan a la mano para hacer la predicación interesante. El otro peligro es que el evangelio desaparece. Como decía Charles Spurgeon, si no hay Cristo en tu sermón, bájate, ve y aprende de Cristo y vuelve cuando tengas algo interesante que decir. Pero Cristo es y debe ser el centro de la predicación, si Él es el centro de la Biblia. Pero desde esta perspectiva, el evangelio es solo aquello que se le predica a los no creyentes en la campaña. Traigan a un amigo porque vamos a predicarle el evangelio. Y entonces el evangelio solo es el amigo ven a Cristo que a su luz te llama y esta puede ser tu última llamada. Qué lindo se ve el pueblo de Dios, pero busca la bendición de Dios. El evangelio permea todas las escrituras, de modo que el evangelio se pierde cuando se pierde Cristo en las escrituras. Y para algunas personas ver el evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Acaso el evangelio no comenzó con la muerte de Cristo? Dicen algunos. Ignorando que la misma promesa de Génesis 3, he aquí tu simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, no es más que el anticipo, no solo prematuro, sino mucho más contundente que vemos en las Escrituras de la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente. La consumación de la redención en el libro de Génesis. Y ni que hablar de los sacrificios de Abel, ni que hablar de la fe de Abraham que valida el apóstol Pablo en Gálatas. Y ni que hablar de la ley que nos revela el pecado, la ley de Moisés, y que nos hace ver nuestra necesidad del Señor Jesucristo. Y que ni hablar de David, a quien se le dice a Jesús, por supuesto, el hijo de David. ¿Cómo que el Antiguo Testamento no tiene el Evangelio? Sin embargo, quizá uno de los problemas más graves de todo esto es que la predicación se vuelve moralista. Solo ley, porque si no hay Evangelio, todo se vuelve ley. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas tal cosa. Porque toman el texto bíblico y lo aplican directamente. Entonces, si ven ahí a un David, por ejemplo, que está pecando, ellos pueden decir sin ningún problema, pues no hagas lo que hizo David. Lo cual está perfecto. Pero luego parten de allí para decirte, haz lo que hizo David. Y claro, eso termina poniendo una carga enorme sobre los hombros de los oyentes. Porque nuestra meta no es ser como David. Además que es imposible ser como David, porque tendríamos que ser adúlteros y guardarlo por mucho tiempo y esperar a que un profeta nos descubra. La realidad es que bíblicamente la Biblia, eso está interesante, bíblicamente la Biblia la realidad es que la Biblia en su contenido es una sola historia y es un solo héroe. Como yo sé que nosotros no vamos a abordar todo el contenido de esta clase ni de este tema y no lo vamos a agotar y que usted va a quedar con cosquilla, hay una trilogía que yo siempre recomiendo leer cuando se trata de temas como esto y pueden anotarlo desde ya por si el tiempo no me da para las recomendaciones finales. El primer autor se llama James Goldsworthy, eso se escribe como Wolstgordy.
James Goldsworthy, que es como quien ha compilado mucho acerca de cómo leer la Biblia con Cristo como el centro desde el Antiguo Testamento. El otro autor es Edmund Clowney, que es el autor del libro El Misterio Revelado. Y el otro autor es Van Roberts, tiene un libro que se llama Evangelio y Reino, que es un libro que conecta precisamente todo el Antiguo Testamento como una sola narrativa. Eso es un buen punto de partida. Precisamente James Goldsworthy dice, el tema unificador de la Biblia es Cristo. Él es el significado de toda la Escritura. Él es el significado de toda la Escritura. Así que como vimos en el video que puse al principio, la Biblia no son 66 historias desconectadas, sino un solo narrativo. No es una colección de héroes, sino la historia de un héroe. Tampoco es un manual de instrucciones morales, sino un libro que nos conduce a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es una historia de redención que tiene un héroe que es Cristo y que tiene un plan, que es la gloria de Dios al salvar pecadores. Si tuviéramos que resumir todo el contenido de las Escrituras en estas tres declaraciones, eso es una historia, un héroe y un plan. Una historia de redención, un héroe que es Cristo y un plan, cómo la gloria de Dios se manifiesta al mundo al salvar a pecadores. Hay un argumento irrefutable para eso. Y es que cuando uno lee las Escrituras, solo hay dos opciones para que todas estas historias hayan sido tan coincidencialmente referentes a Cristo. Una, que definitivamente el Antiguo Testamento se escribió después de Cristo para hacer que todo encajara. Todo. Es decir, que todos los detalles, que todos los matices de los personajes, que toda la vida que vivieron, la forma en la que se condujeron, se hayan escrito después para hacer ver que hay una especie de armonía. Esa es la primera opción. El segundo camino es que definitivamente la Biblia es un libro inspirado milagrosamente y que quienes escribieron inspirados por el Espíritu Santo, apuntando a algo que ellos no podían ver muy claramente, pero que Dios revelaría en su tiempo. El asunto es que es muy fácil probar que la primera no es posible, porque tenemos registros de cómo antes de nuestro Señor Jesucristo, los judíos ya tenían una compilación de libros que ha venido a ser conocida precisamente como el Antiguo Testamento. La Septuaginta, por ejemplo, se compiló muchos años antes de Cristo, aproximadamente entre el año 100 y el año 175, si no estoy mal. Y la Septuaginta no es más que la traducción de ese Antiguo Testamento a lo que era en ese momento, después de la helenización, la lengua universal, el griego. Y esa Septuaginta se convirtió en el documento que muchos de los judíos que no hablaban hebreo, sino que fueron dispersados por el mundo griego de la época, tenían en su mano. Qué interesante, Jesús no estaba por ahí todavía, al menos no en su nacimiento terrenal. Así que es muy fácil ver que la evidencia histórica apunta al único camino que nos queda, que la Biblia es un libro inspirado por Dios, cuya historia de personajes apuntaba inequívocamente al Salvador. Habiendo visto eso entonces, vamos a ver tres verdades bíblicas en este pasaje. Tres peligros al buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Tres peligros al intentar buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. O problemas, no hablar de peligro, porque no es que haya un peligro en sí, pero más un problema que un peligro. Al intentar buscar equivocadamente a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque no todo vale cuando de esto, de buscar a Cristo se trata. Algunos dirán, hay que buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, y empiezan a hacer mística.
Yo recuerdo cuando yo leí la Biblia por primera vez, mi meta era descifrar qué era el 666. Y yo empecé a leer, ok, ¿cuál es el capítulo 6? O el libro 6, capítulo 6, verso 6. Y busqué, no, ahí no hay nada. Ok, vamos a combinarlo ahora, 6 por 6, y vamos a buscar el número de versículo que corresponde a ese. Nada. Yo empecé a buscar numerología porque creí que mi misión en el mundo era revelarle a la existencia universal cuál era el significado del 666. Gracias a Dios, Él me alcanzó pronto. Porque todavía estuviera buscando misterios y haciendo números. De pronto hasta el chance por ahí le hubiese dado a alguno. Pero algunos leen la Biblia así a veces. Como buscando misterios, como si fuera una especie de... ¿Alguna vez oyeron de la famosa novela de ficción de Dan Brown, El Código Da Vinci? Como tratando de encontrar qué dice esta palabra y cómo la conecto con esto para encontrar historias fantasiosas. Si hay un problema, hay que evitar eso. La alegorización excesiva, que es tratar de encontrar a Cristo en cada detalle, incluso donde no hay una conexión legítima. Si bien todo el Antiguo Testamento, cuando decimos todo el Antiguo Testamento es todo su contenido, nos apunta en su temática al Señor Jesucristo, no significa que todos los detalles apuntan necesariamente a Cristo. Las conexiones deben ser legítimas. Un ejemplo problemático, la cuerda escarlata de Rahab es la sangre de Cristo porque es roja. Y por ella subieron, entonces como se salvaron por esa cuerda escarlata, el cordón de grana, como dice Reina Valera. Entonces eso es la sangre de Cristo, el hilo escarlata. Otro, las 5 piedras de David representan las 5 heridas de Cristo. Las 5 estocadas que le dieron al Señor Jesús. Esto es lo más conservadores. Eso es lo que llamamos alegorización. El problema con eso es que cuando todo significa algo secreto, el texto pierde su significado histórico real y la interpretación se vuelve subjetiva. ¿Quién determina qué es cada cosa? No, que a mí me parece aquí que el color rojo del vestido que usaban los sacerdotes representa la sangre de Cristo. Y el azul, el cielo que se abrió en el bautismo. Y el verde, el huerto de Getsemaní. Y ahí se va uno lejos. Hay un problema con eso. Le decía, y está muy conectado con lo que les decía hace un momento, de predicadores para los cuales es muy fácil empezar a ver ese montón de conexiones porque ellos creen que tienen una especie de autorización de revelación en la que un rema llega a ellos, a veces en forma de aceite, en forma de viento o en forma de fuego, y ese rema los enajena y pueden ver cosas que nadie ha visto en el Antiguo Testamento. Y la gente que está ávida de escuchar cosas sorprendentes, ¡oh, qué rema! ¡Qué revelación! No, eso es problemático. Porque el texto tuvo una intención primaria, tuvo una audiencia primaria, tuvo un significado. El autor no escribió todo el libro para que nosotros tratáramos de encontrar ese detalle y ver cómo conectarlo con Cristo. Él escribió todo el libro para que nosotros tratáramos de entender el mensaje, ver cómo conecta con la historia de la redención, la gran historia de la Biblia y al final cómo nos aterriza en el Salvador. Así que no podemos desechar todo el contenido del libro solamente para tratar de encontrar el enigma en los pasajes que nos parecen llamativos. Dice Edmund Clowney, no debemos alegorizar arbitrariamente, sino descubrir las conexiones que el mismo texto bíblico establece. Dicho de otro modo, las conexiones de Cristo con el Antiguo Testamento tienen que estar validadas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hacemos una conexión con Jonás? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez,
así el Hijo del Hombre estaría 3 días en el centro de la tierra. ¿Por qué hacemos una conexión con Moisés? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, aquí uno más grande que Moisés. ¿Por qué una con Abraham? Porque él dijo, aquí uno más grande que que Abraham. ¿Por qué una con David? Porque había una conexión incluso natural en el entendimiento de los judíos de que el Mesías vendría del linaje davídico. ¿Por qué una con Melquisedec? Porque la hace Hebreos en el capítulo 7 cuando dice que él es sacerdote según la orden de Melquisedec. Bueno, hay que leer Hebreos para notar todas esas conexiones que nosotros tenemos con el Antiguo Testamento y cómo Cristo responde a cada una de ellas. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que no podemos nosotros atribuirnos de manera espectacular el hacer estas conexiones que no tienen ninguna validación. Ahora, no siempre, ahora lo veremos, las validaciones son equivalencias exactas, a veces son validaciones temáticas, como veremos en un momento. Referencias en la comparación de la vida de sus personajes y todo lo que atraviesan y la manera en que se convierten en un eco borroso de lo que sería una representación perfecta en Cristo Jesús. Pero si Dios lo permite, hablaremos de eso en un momento. El segundo peligro es la omisión de Cristo. Es un peligro obvio que, contrario a la alegorización que ve a Cristo en todas partes, arbitrariamente, es decir, no legítimamente, la omisión es predicar el Antiguo Testamento como si Cristo nunca hubiese venido. Como si Cristo nunca hubiese estado ahí. David mató a Goliat y tú tienes que derribar tus gigantes, te digo. Agarra tus 5 piedras. La piedra del diezmo, de la ofrenda, de la primicia, de la segunda primicia y de la cosecha. Porque si no derribas la miseria con una, la derribas con otra. O sea, ¿cómo llegamos a una conclusión como esa? ¿Y cómo conectamos entonces legítimamente a Cristo ahí? Piensen en la historia general de David. ¿Qué era David? Un rey. Ya por ahí, eso, rey, nos da una pista, rey. ¿De dónde venía David? De Isaí, de Judá, ya eso nos da una pista, de voz. Y cuando empiezas a ver su historia, empiezas a darte cuenta que él está siendo menospreciado por sus hermanos. Que está ahí en medio de un pueblo que no puede hacer frente a un gran enemigo. Que de repente él sale y no en su fuerza, sino en las fuerzas del Señor, vence al enemigo. ¿Y qué cosa? La victoria de un solo hombre terminó siendo la victoria de todo el pueblo. Caramba. Esto tiene mucho sentido. Y empezamos a verlo ahora desde otra perspectiva. Empezamos a conectar al hijo de David como el rey que sale en defensa de los suyos y vence, y su victoria se convierte en la victoria del pueblo. ¿Lo ven? Por otro lado, Abraham, estamos viendo a Abraham en el devocional, le dimos palo a Abraham en el devocional de Génesis. Los que están escuchando el devocional por eso se ríen, los que no lo escuchan. Y claro, la tentación que tenemos es, sé como Abraham, imita a Abraham. Sí, hay cosas de Abraham que nosotros debemos imitar, su obediencia, etc. Pero Abraham no es el padre de la fe en el sentido universal. Nuestra fe proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham entrega a su hijo, y es un pasaje precioso, ¿verdad? Va llevando a su hijo al monte Moriah. Y cuando lo va a entregar, el Señor le quita al hijo y pone ahí un cordero para el sacrificio. Monte Moriah.
Y más adelante en el Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos a Jesús en el bautismo. El cielo se abre y una voz del cielo dice exactamente lo que él le había dicho a Abraham en Génesis. Dame a tu hijo al que amas. O sea, esas palabras no se vuelven a usar, sino hasta el Nuevo Testamento. Este es mi hijo amado. Y combinado con un pasaje de Isaías 53, en él yo me complazco. Isaías 53 habla del sufrimiento del siervo sufriente. Es una combinación de dos textos. Este es mi hijo amado que yo entrego para sufrir y que va a ser el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Anotado. ¿Lo ven? No es arbitrario porque hay conexiones validadas en el Nuevo Testamento, legítimas. El tercer peligro es moralizar a los héroes, o sea, volverlos solamente ejemplos morales. Pero ya vimos cuál es el problema con eso. Que si yo reduzco la enseñanza a ser como Abraham, a ser como Moisés, a ser como David, a ser como Sansón, a ser como Jonás, eso significa mentir 2 veces como Abraham, a matar a un egipcio, cometer adulterio y homicidio y esconderlo, tener un poco de mujeres como Sansón y desobedecer como Jonás. No son ejemplos morales perfectos, porque no eran hombres perfectos y su misión no era ser hombres morales perfectos, sino apuntarnos en su debilidad a la necesidad de un rey perfecto. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Jueces, que entre otras cosas es uno de los libros más evangélicos del Antiguo Testamento. Pero el libro de Jueces es desesperante, porque uno ve este patrón y el pueblo se arrepintió, clamó y el Señor le envió un libertador que los libertó y ellos fueron felices. Y después, y el pueblo volvió a caer y se unieron a los moabitas y a los amonitas y volvieron a ser afligidos. Y otra vez el pueblo clamó y otra vez el Señor le envía. Y así, y así, y así. El punto es que en el libro de Jueces toda la historia va como en una espiral descendente. Y termina el libro con estas palabras. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese texto nos está diciendo algo, que todos esos hombres que vivieron ahí no iban a resolver el problema de ser el rey que el pueblo necesitaba. De hecho, después de los jueces vienen los libros de los reyes, de Saúl, de David, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Y todo lo que vemos es la misma historia. Todo queda en ese sinsabor de vendrá algún rey. Y uno entiende por qué el pueblo de Israel todo el tiempo vivió a la expectativa de que viniera un rey. Ellos lo llamaron Mesías. ¿Vendrá algún Mesías algún día a defendernos y a liberarnos? Fue eso lo que dijeron los discípulos en el camino de Emaús. El Mesías que vendría a redimir a Israel, porque ellos lo tenían como una expectativa apocalíptica. Y entonces cuando uno ya toma todas esas historias y las ve a la luz de ese estricto cumplimiento, dice, ok. Entonces estos reyes, estos jueces no tenían el propósito de ser un ejemplo moral, sino de contarnos una parte de la historia que culminaría en Cristo Jesús. Entonces la pregunta que debemos hacernos, por supuesto, no es acerca de cómo imitar a estos héroes de los que vamos a estar estudiando en esta serie de escuelas dominicales. Tampoco por qué son tan defectuosos. La respuesta es porque no son héroes. Porque eran hombres comunes y corrientes. Usted sabe el capítulo 11 de Hebreos que se le ha llamado los héroes de la fe. Eso es un nombre puesto de uno. Pero ellos eran hombres comunes y corrientes. De los cuales el mundo no era digno, sí.
Pero Hebreos es enfático en mostrar que todos ellos no alcanzaron la promesa, porque esperaban una cosa mucho más grande. Ellos no vivieron para sí mismos, vivieron para una promesa. Ellos no buscaban ser los protagonistas de la historia. Ellos buscaban apuntar al verdadero protagonista de la historia. Por eso en el capítulo 12 tú ves este llamado del autor de Hebreos: pongan los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él sí es el verdadero autor y consumador de la fe. No Abraham, ni Moisés, ni ninguno de ellos, por muy grande que haya sido. Así que la próxima vez que lea Hebreos 11 y vaya a referirse al hall de la fama de los héroes de la fe, de la historia, de la Biblia, acuérdese de esta clase y de la carga que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para acercarnos al Antiguo Testamento? Ya vimos los errores que debemos evitar. Lo importante que es buscar a Cristo en las Escrituras. ¿Cuál debería ser la perspectiva correcta? Bueno, hay un principio fundamental que se sigue para estas lecturas. Y es que cada personaje del Antiguo Testamento existe dentro de una historia de redención. Dentro de una historia. Y cumple un rol específico en señalar hacia Cristo. Ya sea por, los que toman nota, por similitud o lo que llamamos tipo. Contraste o lo que llamamos antetipo negativo. Promesa o por función. Similitud, contraste, promesa o función. Ese es el principio fundamental. Las historias de personajes de la Biblia están enmarcadas en una historia de redención, así que ellos tienen una contribución a esa historia. Y esa contribución se puede ver, bien sea por similitud, por contraste, por promesa o por función. Es como cuando tú te ves una novela. Los personajes de la novela no todos son protagonistas, pero sus roles, sus papeles son, en cierto sentido, alrededor del papel protagónico. De hecho, les pagan menos, por eso se llaman actores secundarios o de reparto. Y de ahí para abajo, extras. Entonces, la Biblia, y voy a decir algo aquí solamente para efectos de analogía, tiene un protagonista y tiene actores secundarios y actores de reparto y extras. Y tiene un antagónico. Entonces, la meta nuestra es tratar de buscar y encontrar cómo la suma de estos personajes está contribuyendo al desarrollo de la historia principal, que en este caso es la historia de redención. Entonces, nadie se lee la Biblia dedicándose solo a la vida de un personaje desconectado del resto del contexto de las Escrituras. Yo espero que no. O no deberíamos. Porque nadie lee la historia en un libro solamente de un personaje porque ese personaje me gustó. Ahora, puede ser que, como pasa en las novelas y en las películas, que a uno le guste un personaje más que el protagonista. A todos nos gustaba más, bueno, a muchos les gustaba más Don Ramón que el Chavo. Y hay personajes a veces secundarios a los que le hacen sus propios spin-offs, sus películas, porque son tan queridos, se hacen tan queridos que... Entonces puede ser que nosotros sintamos cierta identificación. Es que yo leo la historia de Ruth y yo me veo ahí, yo soy Ruth. Ruth. Yo a la suegra mía la amo. Yo soy Ruth. ¿Verdad? Otros tal vez, no, es que yo soy Job. Yo nací siendo Job. Y tú lo ves y camina como Job. Dice, Job es mi personaje. Todos tenemos así ese personaje de la Biblia que nos lo tocan y, ay, sí,
Van a predicar sobre Sansón. Sansón, sí. Está bien que uno tenga cierta identidad, porque a veces nuestras historias resuenan en el mismo acorde que algunos de estos personajes. José, que es el más querido de todos. Pero al final, hermano, no perdamos de vista que la Biblia tiene un protagonista. Y es nuestro Señor Jesucristo, porque tiene una sola historia, no 10 historias, ni 20, ni 30. Una historia. Una historia. En cuanto a estos aspectos que mencioné, de cómo hacemos para encontrar la relación de estos personajes con la historia, mencioné la similitud o el tipo. Eso significa que lo que hacen bien anticipa a Cristo. Por ejemplo, podemos decir que Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque guió la liberación del pueblo. Porque Abraham es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque su obediencia apuntaba a una obediencia perfecta en Cristo. Que Abel es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque su sangre inocente derramada anticiparía la sangre del cordero derramado. El otro es el contraste. El anticipo o el antetipo negativo. Sus fracasos muestran la necesidad de alguien superior. Jonás es un antetipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jonás desobedece, Cristo obedece. Adán es el antetipo perfecto de Cristo. En un huerto, Adán, con todos los beneficios a su alrededor, desobedece. Jesús, en un desierto, sin nada, obedece. Adán, su pecado trae muerte a la humanidad. Cristo, vida a los que creen. Adán es un antetipo de contraste. Por otro lado están las promesas. Sus vidas contienen elementos proféticos. David, de tu linaje, nacerá el Mesías. Judá, cuando Jacob se muere, la promesa o profecía que hace Jacob sobre Judá es una profecía mesiánica. ¿Sabía Moisés, el escritor, en ese momento, recopilando ese texto, que concretamente Judá, es que es una cosa tan impresionante, porque Judá ni siquiera era el primer hijo de Jacob, era el cuarto. Pero los tres primeros se sinvergüenciaron, unos eran violentos, fueron y armaron una guerra por su hermana, otro le robó la mujer a su papá y fueron descalificados. Y el cuarto terminó siendo el que heredó linaje, Judá. Qué cosa impresionante. Qué coincidencia, diríamos nosotros. Y de él nacería el león de la tribu de Judá, a quien se refiere Juan en el Apocalipsis. Él es el león de la tribu de Judá. Por otro lado está la función. Cuando vemos, por ejemplo, profetas, sacerdotes y reyes, podemos ver cómo su función apunta a la función triple del Señor Jesucristo, quien fue además profeta, sacerdote y rey al mismo tiempo. Los elementos del Antiguo Testamento y del culto, los corderos, los sacrificios, las fiestas, dice Romanos capítulo 10, que todos ellos tenían la meta de apuntar a Cristo. Así que estos elementos o estos recursos de interpretación nos ayudan a nosotros a hacer conexiones que sean legítimas. Así que yo no tengo que preguntarme qué puedo aprender de este personaje para mi vida, sino cómo este personaje y su historia me muestra mi necesidad de Cristo y la suficiencia de Cristo. ¿Cómo me muestra mi necesidad de Cristo y la suficiencia de Cristo? Algunas herramientas para conectar. Ya se nos fue el tiempo. Algunas herramientas que le iba a dar para conectar con Cristo. La tipología, la profecía cumplida, el tipo antetipo positivo, el tipo antetipo negativo. Dios mío, creo que vamos a tener que abrir un curso. Vamos a tener que abrir un curso.
porque el tiempo no nos da. Y de verdad que no quiero dejar esto como en el aire. Permítanme cerrar con unos minutos finales. Hermanos, buena parte del provecho que no estamos teniendo de la Biblia viene de no estar viendo a Cristo en la Biblia. A veces se nos hace la lectura medio monótona, rutinaria y aburrida, porque nuestro corazón no está ardiendo. Debemos orar al Señor. Muéstranos a Cristo en la palabra. Permíteme ver a Cristo. O permíteme ver mi pecado. Permíteme ver la esperanza que tengo en Cristo Jesús. Permíteme ver su sacrificio, lo que Él hizo por mí en la cruz. Abre mis ojos espirituales para que yo no esté solo viendo historias aquí. Haz que mi corazón arda y que yo pueda ver al Salvador. Esa debe ser nuestra oración, hermanos míos. Muéstranos a Cristo. Y cuando lo veamos, mi esposa sabe, yo soy de los que cuando encuentro una de estas conexiones que antes no había visto y la valido, yo me revuelco y doy vuelta y brinco. No lo puedo creer, esto es impresionante. Es que es increíble, eso estaba ahí, Señor. El asombro que eso produce. Pero sobre todo la adoración que eso produce. Si Cristo lo vemos como el centro de la Biblia, no va a ser difícil que se convierta en el centro de nuestras vidas. No va a ser difícil. No estamos aquí, hermanos, en una guerra para ser como fulano o sutano. Estamos aquí como débiles, necesitados, a quienes Dios les muestra precisamente esa necesidad para que corran a ese Salvador compasivo y reciban redención. Así que si usted quiere hacer una oración, que sea esa oración. Señor, muéstrame a tu Hijo en tu palabra. Gracias, Señor, por habernos revelado esta historia, la historia de la redención, en la que yo no soy el protagonista, ni siquiera los hombres de todas estas grandes historias son protagonistas, donde tú eres el protagonista, Señor. Oh, Padre,